Ahora pues sigue la sucesión testamentaria, que hay unos requisitos, y en el testamento en la sucesión testamentaria había unos requisitos que según el testamento, según Modestino, se definía así: el testamento es la justa decisión de nuestra voluntad respecto a lo que cada persona quiere que se haga después de su muerte. Pues es como cuando la persona muere, deja escrito su testamento y quiere que se realice como él quiso en vida. Se ha criticado mucho esta definición, esto por cuanto no expresa el elemento principal del testamento. Pues quiere decir que como la institución de la herencia en ese entonces era como un poquito complicada para definir. Pero esto ahora no sucede lo mismo en el derecho civil moderno, donde no es necesaria la institución del heredero para que pueda haber testamento. El testamento tuviera capacidad válida o fuera válido, se requería pues como 3 categorías muy importantes: que el testador tuviera la capacidad de testar, que el heredero fuera capaz de ser instituido como tal y que se observara la plenitud de las formalidades del testamento. Por ahora solo estudiaremos como la capacidad de testar y las solemnidades de forma de los testamentos. Cuando se trata de la institución del heredero se habla mucho de faciu testimoni passiva, que es la capacidad de testar. La capacidad de testar exigía la capacidad de tener un patrimonio propio para gozar la capacidad jurídica que se dejaba. Quiere decir, la capacidad de testar no es derecho privado sino público. Esto donde se sigue solo los iuris jurídicamente capaces, que tuvieran el ius commerci y poder. Pues esto exigía que esto tuviera la capacidad de su patrimonio propio para así mismo poder gozar la capacidad jurídica que quedaba del anterior. Esto también quiere decir donde se sigue que solo los iuris jurídicamente capaces que tuvieran el ius commerci podían testar. Esto excepcionalmente podía otorgar el testamento antes de su muerte a los hijos de la familia respecto a su peculio, o consecuencia de lo dicho, tampoco podía otorgarse el testamento a personas jurídicamente incapaces de manejarlos, como impúberes, como furiosos o como personas que tuvieran algún problema de capacidad para manejar. Algunas formas de testamentos se difieren en esto. Las solemnidades externas de los testamentos varían en distintas épocas, como la evolución general del derecho. Las antiguas formaron y se llamaron testamento calatis comitis, y el testamento calatis comitis esto se otorgaba por medio de una declaración de dicha voz hecha por el testor ante el pueblo reunidos por los comicios. Quiere decir que el testor dejaba dicho a los comicios, delante de los comicios, su herencia, su testamento, para sí mismo poder ser heredado en el momento de su muerte. También está el testamento improcitud, se otorgaba en el tiempo de guerra antes de que el ejército formado como parte de entrar a una batalla. Quiere decir que este era como un suceso que se hacía antes de que una persona, al entrar a la batalla, dejara su testamento dicho o hecho
Formas del testamento en el derecho de justiniano. En esa época el testamento podía ser público o privado, y el público era el que se otorgaba delante o ante un emperador o un magistrado. Esto se consideraba escrito en la forma que se contenía para que fuera depositado a los archivos públicos. Esto ya siendo su presencia una declaración testamento privado, se debía otorgar ante siete testigos que eran idóneos, presentemente invitados en el acto. Esto quiere decir que eran testigos idóneos, lo que no tenían en el testamento privado se debía otorgar 7 testigos idóneos expresamente invitados al acto. Esto no eran testigos idóneos las personas que eran mujeres, los mudos, los sordos, o los que tenían o los que formaban parte de la familia civil del testador o del heredero. El testamento, fuera público o privado, debía tener unidad del contexto, como lo quiere decir que debía ser confeccionado sin solución de continuidad. Si era privado, los testigos debían asistir juntos al acto de manera de que pudiese ver y oír al testador. Los 7 tenían que ir a reunirse en el acto donde habían quedado invitados y escuchar al testador. En el testamento privado podía ser escrito o verbal, y en el primer caso el testador presentaba el escrito a los testigos declaratorios en su testamento, haciéndolos suscribir en esto. En el segundo caso, el testador declaraba de viva voz, o sea, de su voz, la voluntad que él quería en el momento de que falleciera. Asimismo, los testigos podían oírlo y dejaban el acta por escrita como prueba, que se otorgaban en testamentos sin la observación de la plenitud de las formas ordinarias. Quiere decir que estos se definían 3: testamento militares o militar, que en el derecho romano el testamento militar era una forma especial donde el testamento se realizaba en el campo de batalla durante una guerra, y los soldados podían encontrarse en soluciones o situaciones complicadas o inoportunas, y asimismo podían hacer su testamento formal antes de morir. Por lo tanto, en el derecho romano permitía que los soldados hicieran un testamento militar para garantizar sus bienes distribuidos de acuerdo a sus deseos. Sigue el testamento temporis petis. El testamento temporis petis se refería a una forma de testamento que se permitía durante las epidemias o pandemias en el derecho romano. Este testamento en estas situaciones los individuos podían encontrarse en situaciones en lo que podía ser una enfermedad o una incapacidad, y podían hacer su testamento formal debido a la falta de hacer y podían hacer su testamento sin ningún problema, sin testigos, ya porque se encontraban en una crisis de enfermedad, y esto no necesariamente tenían que estar los testigos, o la imposibilidad de hacerlo una persona, también porque podía contagiar a otras. Esto se refiere a la imposibilidad de hacerlo en persona debido al riesgo de contagio. Por lo tanto, en el derecho romano permitía que las personas hicieran un testamento que se llamaba el tempori petis, para asegurarse sus bienes fueran distribuidos de acuerdo a sus deseos antes de morir. Luego sigue el testamento jure conditum.
que este se refería a una forma de testamento en el derecho que se hacía en las zonas rurales en presencia de testigos. En este testamento se hacía de la siguiente manera: el testador dictaba sus disposiciones en voz alta mediante 2 o más testigos en presencia de los bienes que tenía de la herencia, como la tierra, el ganado, las cosechas y su casa. Los testigos registraban las disposiciones o sus bienes, y después de la muerte del testador quedaba escrito su testamento y se presentaba mediante un magistrado para hacer su validación. En este tipo de testamentos no se utilizaba principalmente en las zonas rurales donde no habían acceso fácilmente a un notario público.